Bendiciones, hoy domingo 26 de febrero del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, aprende a caminar por fe. Es que necesitamos aprender a caminar por fe y no por vista. Caminar dependiendo de Dios, dependiendo del alto, dependiendo del sublime, dependiendo de aquel que habita la eternidad. Cuando confiamos en nuestro Padre Celestial en todos los aspectos de nuestra vida, entonces podemos caminar confiado. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque nuestro Dios es un Dios soberano y cuando tenemos la confianza en Él, entonces vamos a hacer lo que Él nos dice. Vamos a caminar conforme a su palabra. Pero desde el momento en que usted y yo nos convertimos a ser cristianos, aceptamos a Jesús, desde ese mismo momento comenzamos a tener una vida diferente y empezamos a caminar por fe. Es decir, entramos en una escuela de la fe, porque el Señor quiere desarrollar en nosotros la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve nada, pero le cree a Dios, ¿ok? Le cree al alto, le cree al sublime, le cree a aquel que habita la eternidad. Es decir, que la vida de un cristiano es un camino de fe, es un camino de confiar en nuestro Padre Celestial, es un camino de crecer dependiendo de Él, es un camino donde usted tiene que reconocer que el único que nos puede dar absolutamente todo cuanto nosotros necesitamos es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso Él quiere que desarrollemos la fe. Abraham es conocido ¿por qué? Por su extraordinaria confianza en Dios, ¿ok? A pesar de que él creció en una tierra pagana, él obedeció al Señor cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Le dijo, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, dice el libro de Génesis 12:1-2. O sea, y haré de ti una nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínese usted, se trataba de un mandato difícil. Abraham iba a dejar a su familia, a todo lo que él había conocido, para ir a un lugar que nunca había visto. Y a pesar de que podemos ver que la fe de Abraham fue probada, sabemos que permaneció consagrado a Dios, aun cuando todo parecía contrario. Mira, aun cuando todo parecía diferente, aun cuando lo que estaba viviendo no se parecía en nada a lo que Dios le había prometido. Pero fue así como Dios lo bendijo, ¿ok? Cumpliendo cada promesa que Dios le había hecho. Si Abraham falló alguna vez, tuvo duda en algún momento porque no era perfecto, nosotros también vamos a pasar por esas pruebas, por esas circunstancias. Pero el Señor quiere que usted y yo aprendamos a ser como Abraham, que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Aprendamos a asumir ese reto de obedecer a Dios, de creerle a Dios, a pesar de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nos digan los demás. Entonces, gracias a la vida de Abraham, nosotros podemos aprender de él que es necesario caminar por fe, que es necesario que usted aprenda a depender de Dios. Ahora, ¿cómo podemos caminar por fe? Usted tiene que aprender a escuchar a Dios. Abraham era un hombre que tenía una relación con Dios y por eso lo escuchó y por eso estuvo atento a la palabra. Pero hoy en día vemos gente que no se comunica con el Padre, que no ora, que no ayuna, que no va a la presencia. Entonces Dios te habla, pero tú no le escuchas. Recuerda que Dios le habla por medio de tres circunstancias, de tres maneras. Dios te habla por medio de su palabra, que es viva, eficiente, eficaz. Ahí Dios nos habla. Dios te habla por medio de sus profetas, que son la voz de Dios. Dios te habla por medio de las circunstancias, lo que tú estás viviendo ahora. Mira, Dios te está hablando tan fuerte que si muchas veces no lo puedes comprender. Entonces Dios nos está hablando, pero también tenemos que aprender a obedecer a Dios. Abraham obedeció a Dios. Abraham dice, y se fue Abraham en el libro de Génesis 12:4, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermana y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios.
fue obediente a lo que Dios le dijo. Hoy en día usted ve gente que Dios le dice, espera hija, espera en mí, y se quiere adelantar. Gente que no tiene una palabra de parte de Dios y quiere hacer las cosas a su manera. Gente que Dios no le ha dado la cobertura para salir de un lugar y salen, y usted lo ve viviendo situaciones difíciles, duras. ¿Y pero por qué? Porque usted ha hecho lo que a usted le ha parecido, no lo que Dios ha querido. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios, tenemos que aprender a obedecer a Dios, tenemos que aprender a caminar por fe. Y el caminar por fe nos lleva a ¿qué? A depender de nuestro Padre Celestial. El aprender a caminar, mire, a caminar por fe nos lleva a depender de Dios. Mire, mientras más usted depende de Dios, más usted va a vivir por fe. Entonces la gente natural no puede entender eso, como usted ora y no, yo voy a orar, yo voy a ir a la iglesia, no, yo le voy a pedir a Dios. La gente natural, recuerde lo que dice 1 Corintios, dice que para el hombre natural las cosas del hombre espiritual son locura. ¿Sabe por qué? Porque no la puede discernir. Entonces una gente no te va a poder entender cómo tú puedes, mire, estar allí creyendo sin ver nada. Son santo tomases que, mire, que no creen, tienen que tocar, tienen que palpar. Pero dice la palabra que el Señor le dijo a Tomás, Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros tenemos que creer. Primero creemos y luego vemos. No vemos para creer. Y el creer no está relacionado con que, ay, bueno, yo quiero tocar algo. No, está relacionado con que usted pueda aprender a depender de Dios, con que usted pueda aprender a esperar que Él le indique a dónde usted va, lo que usted tiene que hacer, ¿ok? Y vamos a empezar a dejar que Dios tome las riendas de nuestra situación, a orar y decir como dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas, no te voy a soltar hasta que tú no hagas conmigo lo que tienes que hacer. ¿Sabe algo? La gente no le gusta aprender a esperar en Dios porque no tiene la paciencia, porque se siente que tiene que ser en el tiempo de ellos. Dios nunca está apurado, pero siempre llega a tiempo. Entonces tenemos que aprender a reconocer que nuestro Padre Celestial es el único que nos puede ayudar y que nos va a bendecir. A medida que cometemos errores, dejamos de someternos a Dios por completo, nos adelantamos a sus planes con soluciones erróneas. ¿Para qué? Bueno, porque creemos que de esa manera podemos lograr algo, y aunque todo acarree consecuencias adversas, jamás debemos pensar que nuestro Padre Celestial nos va a dar la espalda y nos va a abandonar. No, Él nos va a llevar por el camino de alinearnos a la fe. Tenemos que confiar en nuestro Dios, que nuestro Dios va a cumplir nuestra promesa. Cada circunstancia, por más difícil que sea, usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que aprender a creerle a Dios y a su palabra. Dios nunca falta a su palabra. Dios es un Dios soberano que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Si Dios te dijo que estás sano, cree en esa palabra. Si Dios te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, por más desastroso que ahora lo veas, tú tienes que creerle a Dios. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, tú tienes que creerle a esa bendición. Yo no sé lo que tú estás viviendo, tal vez lo que tú estás viviendo ahora no se parece en nada a lo que Dios te dijo. Y yo te vengo a decir, no tiene por qué parecerse. Dios está probando tu fe para ver cuánto tú le crees a Él, cuánto tú le crees a su palabra. Aquellos hombres y mujeres de Dios que le creyeron, usted sabe dónde están, en el salón de la fama de los hombres de la fe, en el libro de Hebreos 11, hombres que le creyeron a Dios, hombres que caminaron bajo el poder de la fe, hombres que decidieron creerle al alto, al sublime, aquel que habita la eternidad, porque dice la palabra en el libro de Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, y es que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y vemos allí que dice, por la fe, mire, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjera en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tierras de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para recibir y concebir, y dio a luz aún fuera de su tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las
las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Entonces vemos allí y podemos seguir leyendo la cantidad de cosas que se hicieron por fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado para ofrecer a Isaac, al que había recibido la promesa ofrecida, mire, Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Fue y lo llevó, ¿ok? Para presentárselo, porque Abraham era un hombre de fe. Abraham aprendió a caminar en fe. Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar cada día. Yo no sé qué prueba tienes ahora, yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero tú tienes que creer a Dios y a su palabra. Tú tienes que saber que el único que puede cambiar tu lamento en gozo es Dios, que el único que puede, mire, llevarte a otro lugar seguro es Dios, que el único que puede, mire, inmediatamente hacer cosas sobrenaturales es Dios. Qué hermoso que usted pueda decir: Señor, yo creo, pero aumenta mi incredulidad. Dios mío, ayúdame, Señor, a no ser incrédulo, a creerte, Padre, a caminar por fe y no por vista. Dios mío, quiero aprender a depender de ti, a oírte. Oh Señor, a ser obediente a tu palabra, porque sé, Dios mío, que sin fe no te puedo agradar. Por eso hoy te pido, Dios mío, que me ayudes a caminar por fe. En el nombre de Jesús. Amén.